Azote de Noticias 2198. Y señor director, hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Yo soy Luis Dávila Colón. Este es WKQ 580 AM, viernes 28 de septiembre del año 18. Faltan 766 días para las elecciones, 95 días para cerrar el año, 88 días faltan para Navidad, 34 para las elecciones congresionales y 55 para el Día de Acción de Gracias. Este es su azote de titulares y noticias de las 5 de la tarde. El jefe de presupuesto del gobernador contradice toda la teoría del gobierno. Cábana pasa con guantes de seda al Senado, sujeto a que Trump le dé la gana de ordenar una investigación del FBI. Y si no le da la gana, pues lo aprobarán. Populares se pelean por llenar vacío de Héctor Ferrer. Alcalde Penepo Rojo de Ceiba anticipa un golpe a Ricardo Rosselló. Sometido al jurado el mentado caso de la viuda negra. Se debilita pasando al sur la tormenta Kirk. Hoy tenemos diálogo con el libertario y liberal chileno, escritor y abogado Axel Kaiser. Tenemos resumen de noticias del sábado 22 al viernes 28, jangueo con Josette, y tenemos a Anabel Guillén, que regresa a casa después de estar missing in action varios días, y Emma Marrero. Todo eso y mucho más aquí en su azote de noticias. Esto es El Azote con Luis Dávila Colón por WKQ 580. Buenas tardes, amigos radio oyentes. Como la primera media hora de este programa se graba y va a digital, hemos invertido lo que llamamos aquí cariñosamente la diatriba. La primera media hora, donde hacemos el análisis inicial y planteamos los temas del día, para entrevistar al buen amigo libertario y liberal, escritor Axel Kaiser. Es chileno. Y déjenme contarles un cuento, porque obviamente con la mediocracia en Puerto Rico y la mordaza que existe sobre este tipo de noticias, nadie se entera, salvo los que leemos internet o conocemos un poquito más allá. En Latinoamérica y en el mundo entero, pero particularmente en Latinoamérica, hay un nuevo resurgir del pensamiento liberal y libertario. Ese nuevo resurgir ya lleva un tiempo, pero particularmente se ha acelerado con los populismos y con la experiencia y la mala experiencia del populismo. Recuerdo muy bien como precursores a Plinio Apuleyo Mendoza, a Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner de mucho antes, como libertario cubano. Los Vargas Llosa, padre e hijo, ambos peruanos. Plinio creo que es colombiano. Hay una nueva joven también talento que se llama Gloria Álvarez, que es guatemalteca. Así que tenemos de todo un poco, porque en la medida en que ha crecido y se cierne sobre todos nosotros a nivel mundial la demagogia de los populismos de izquierda y de derecha, hay una contrarreacción. Y contrario a lo que nos pintan, la derecha es profundamente intelectual. La derecha es académica. La derecha o el centro derecha, como ustedes lo quieran llamar, los que pensamos y los que creemos en las economías de mercado, en el rol limitado del gobierno, somos muchos en todas partes del mundo. Así que Axel es parte de esa nueva generación de politólogos latinoamericanos que obviamente enfrenta, como todos lo hacemos en nuestros países, la crítica, el ostracismo, el ataque brutal de lo que es la academia y el intelectualismo de izquierda. Y Axel lleva una semana en Puerto Rico. Solamente el vocero cubrió mayormente la historia, pero obviamente el régimen mediático prefiere no hablar de esto, porque si hablan de esto, pues llegamos. Así que, sin mucho más preámbulos, Axel, bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, encantado de estar acá con ustedes.
Vamos a hablar en primer lugar, tú llevas ya un poquito, tú estás egresado de Universidad Americana y de Universidad Chilena también, ¿no? Alemana. Americana no. Ok, alemana. Mi doctorado y mi posgrado en Alemania. Sí. ¿Y llevas cuánto tiempo en este negocio de la politología? Y académicamente, ¿dónde has estado? Si estás. Yo, la verdad es que comencé joven, a los 23 años, asumí como columnista en el Diario Financiero, que es un diario muy importante en Chile. Probablemente era el columnista más joven de Chile en ese minuto. Y desde entonces estoy en esto. Ya son casi 15 años en el análisis económico, en la difusión de las ideas de la libertad y algunas consideraciones de temas políticos. El nuevo libro que tú escribes, que es El engaño populista, con Gloria Álvarez, ha tenido mucho éxito a nivel de Latinoamérica. Me imagino que lo van a traducir también, ¿no? A distintos idiomas. Está empezando a verse para publicarse en Brasil, lo vamos a publicar en Brasil. Hay algún capítulo que yo escribí muy sucinto, basado en parte en las investigaciones de ese libro para otro libro que publicó en la Universidad de Oxford. Yo tengo un capítulo ahí sobre populismo y democracia. Así es que sí, el mensaje ¿Qué los lleva a escribir esto? Porque, por ejemplo, Chile obviamente tuvo su época más terrible con la Pinochet y con anterioridad con Allende. Posteriormente ha llegado una normalidad y un balance bipartita entre dos partidos, los partidos más conservadores, los partidos y el Partido Socialista. Chile no ha sufrido los embates y los extremos que ha sufrido Argentina, ni que ha sufrido el propio Perú y Ecuador. ¿Qué les hace a ustedes, tanto a ti, Axel, como chileno, y a Gloria Álvarez, escribir este libro? La realización de que América Latina y el mundo en general, pero nosotros nos enfocamos más en el caso latinoamericano, nunca está libre del virus populista, la demagogia, el discurso fácil y de líderes como son Chávez o como fueron en el pasado Salvador Allende, que arruinó por completo el país, hay que decirlo, y como son Fidel Castro, y como son Ortega, y como son Maduro, y como son los Kirchner, y como son Lula, y como son toda esa gente, además de corrupta, con sus ideas demagógicas y mentirosas, terminan arruinando los países. No digo que mucha gente no crea estas cosas, lo que digo es que se usa demagógicamente por parte de políticos para engañar, por eso le llamamos el engaño populista, y a capturar la votación de ciertos sectores que sienten rabia por el sistema, que se sienten excluidos por el sistema, a veces con buenas razones sienten la rabia. No hay que decir que no hay razones, las hay. El problema es que las manipulan esas razones, las distorsionan y convierten esto en un capital político para salir electo y finalmente usar el poder en su propio beneficio. Y esa es una realidad que atraviesa la historia de las sociedades humanas desde hace siglos. El populismo no es nada nuevo, al contrario. Todos los vimos el siglo pasado, pues tuvimos entre el fascismo, el nacionalsocialismo, había el peronismo. Entonces, que era el peronismo precursor, los apristas en Ecuador, creo que así era, es, así en Perú. De Perú, perdóname. Así que eso es, ¿verdad? Llevamos... Sí. Estos son como por periodos que surgen estas cosas. Sí, y fíjate, te quería decir una cosa. No es que estas ideas de la libertad sean de derecha o de izquierda. Nosotros no defendemos una postura en ese sentido. Nosotros defendemos principios. Y así como hay populismo y totalitarismo de derecha o asociado a corrientes de derecha, también lo hay de izquierda. Entonces, nosotros decimos que las ideas de la libertad no están ni a la derecha ni a la izquierda, están al frente, están adelante. O sea, entonces, es una cuestión de... Estamos combatiendo demagogias de los extremos. Demagogias que pueden ser con nombres de derecha o de izquierda, ideas colectivistas, estatistas, anti-individualistas en el sentido de los derechos de la persona y antimercado. Tú y Gloria en este libro exponen muy bien la trayectoria histórica, o por lo menos los orígenes del siglo XIX, XX, de este tipo de extremo, ¿no? ¿Cómo tú qué tú pondrías o describirías los primeros 5 rasgos del populismo moderno, el actual, lo que es, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, pero no lo quiero dejar en un extremo más. Sí. Lo que tienen en común ese socialismo del siglo XXI
con el trumpismo, que es tan nacionalista y puede ser tan retrógrado como... Lo que une a todos los movimientos populistas es esta denuncia en contra de la élite, de que hay un sistema corrupto y que traiciona al pueblo y que lo abusa, lo explota, lo humilla, lo traiciona a un pueblo que supuestamente es virtuoso, que es bueno, y que el líder populista declara que va a redimir y va a reivindicar y le va a crear de nuevo una situación de prosperidad y de bienestar, ya sea redistribuyendo la riqueza, ya sea protegiendo la economía del comercio internacional, y ya sea pegándole a los ricos para quitarle más dinero, todas esas cosas que nosotros oímos en distintas partes. Entonces, ese componente del pueblo y el antipueblo, de que tú tienes el pueblo humillado, sometido, y tienes un antipueblo que gobierna y lo somete y lo explota. El antipueblo es el diablo. El antipueblo es la élite normalmente, ¿cierto? Los que mandan. Es típico de los rasgos populistas. Ahora, no quiere decir que muchas veces no sea cierto que hay élites corruptas que son abusivas. Ojo con eso. Sí. Que el populismo tampoco surge en un vacío absoluto. El populismo también surge cuando hay rabia porque algunas cosas de las que denuncia el líder populista tal vez de hecho estén ocurriendo. Ahora, no ocurren de la manera en como lo dice, ni por las razones como las dice, ni la solución es la que ellos dicen. Pero de que puede haber problemas, efectivamente es así. Ahora, cuando las élites que están gobernando en una democracia, o no en una democracia, en cualquier sistema, pero sobre todo en una democracia, no se hacen cargo de esos problemas, los desprecian, dicen que son todas mentiras, que la gente que se preocupa de esas cosas es cualquiera de esos epítetos que se utiliza hoy en día, xenófobo, racista, lo que sea, o ignorante simplemente, entonces le están dando el poder al populista, sea izquierda o derecha. Hay una componente también en muchos de estos que es una componente antiglobalista, antialiancista. Lo ves mucho en Latinoamérica, lo ves el propio nacionalismo y el aislamiento que propone Trump, lo ves cuando Boris Johnson, toda la campaña del Brexit en Gran Bretaña, o sea, es para el aislacionismo lo que llamaba el americano. Sí, depende, hay componentes populistas por supuesto, pero también hay algunos argumentos que son reales. Los ingleses en materia de crítica a la Unión Europea tenía muy buenos argumentos para criticar a la Unión Europea, que era un conjunto de burócratas que lo que hacía básicamente era restringir la autonomía que ellos tenían dentro de su propia nación para decidir sus propios problemas, incluyendo a quién dejan entrar o no a la isla. Y Cameron intentó conseguir que la Unión Europea le diera más autonomía en esa materia y la Unión Europea no lo aceptó. Y eso creó las bases. Y eso creó las bases del Brexit y el autoritarismo y el egocentrismo de Angela Merkel y su irresponsabilidad con la política de los refugiados y los franceses. Finalmente le terminaron dando el voto al Brexit. Y otra cosa que es importante, la reacción de la élite británica, es decir, de Cameron y de la izquierda británica que estaban en la política y del partido que gobernaba en general, con pocas excepciones, fue la de decir que todas las preocupaciones de estos ciudadanos eran una estupidez y que era de ignorantes, primitivos, xenófobos. Y con eso lo que tú haces es completamente aislar a la gente del liderazgo y los cauces democráticos tradicionales para arrojarlas a las manos de quién, al que les ofrece la solución, y que muchas veces es un populista. Entonces, esto que ha pasado con Brexit y también lo que ha pasado con Trump, donde Hillary Clinton trató de basket of deplorables a la mitad de los votantes de él, eso es responsabilidad de las élites. Así que no nos equivoquemos. Ya que estamos con eso, déjame traerte otro tema. O sea, quisiera saber qué ata, te voy a dar una serie de nombres y movimientos y qué los ata. Colombia, Petro, Timochenko, el nuevo partido político de la FARC. Venezuela, obviamente el chavismo, Maduro. Nicaragua, los Ortega, el sandinismo, que ya tiene casi 40 años de desgaste. En Ecuador, Correa, el socialismo del siglo XXI. En México acaba de empezar Morena y López Obrador. En España, Podemos, Pablo Iglesias. En Cataluña, Esquerra Republicana, los Comunes, la CUP, el Procés, Quim Torra. Vamos a hablar en Brasil, a nivel de Latinoamérica, en términos de cómo trabajan todos, el Foro de Sao Paulo. En Cuba, los Castro y la secuela de los Castro, Díaz-Canel. En Argentina, el kirchnerismo, Cristina Fernández, la corrupción, pero no es únicamente acá en América.
En Europa está Italia, el Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, está Sí, no, y hay mucho en Austria. y en Holanda y en todas partes, está en Alemania. El está. Frente Nacional en No, son muy variados y es en muy... Francia. es ¿Qué mu- los ata? No, es muy variado y es muy difícil decir que todos son lo mismo. Hay muchas diferencias. El primer grupo que tú mencionaste tiene mucho más en común, el de Pablo Iglesias, Correa, lo que ocurre en Brasil, ¿Qué tienen esos en Chávez. común? Son todos herederos de la tradición socialista marxista. Partamos de esa base, ¿no? Y son todos precursores de lo que se llama socialismo del siglo XXI, que es básicamente la misma idea trasnochada del socialismo de que el Estado debe controlar medios de producción y debe otorgar generosos beneficios sociales a todo el mundo, con lo cual endeudan a los países y los terminan quebrando, que esos son los efectos, los podemos conversar después. Atacando la libertad de prensa, atacando la separación de poderes del Estado, como ha pasado en todos estos países, con mayor o menor grado, bueno, pero por la vía democrática, o sea, se llega al poder por la vía democrática, y no es la revolución armada famosa de Lenin y Marx, que ellos trataron durante el siglo XX, que le resultó a los cubanos con Fidel Castro, sino que es utilizar la vía democrática Se van apoderando a las para llegar al instituciones. poder, exactamente, llegar al poder por la vía democrática, consolidarlo una vez que están ahí, ojalá para no dejarlo nunca más, que les ha resultado en el caso de Venezuela, de Nicaragua y que está resultando en el caso de Bolivia. No le resultó a Correa en Ecuador, pero era el objetivo. Y desde ahí, digamos, ellos controlarán el poder con mayor o menor fuerza, porque obviamente el sistema venezolano es mucho más opresivo que el boliviano. No cabe ninguna duda, a pesar de que tienes una democracia iliberal o una especie de régimen autoritario electoral también en Bolivia. Entonces, En el caso de Europa y Estados Unidos, o por el trumpismo, ¿no? Hay un elemento también bien grande que es anti-inmigrante. Yo creo que sí algo ata precisamente al Movimiento 5 Estrellas, al gobierno austriaco en este momento, al húngaro y a Marine Le Pen. Es precisamente eso, y lo atan con Trump también. O sea, la sí, cuestión bueno, del muro. el componente ahí no es la redistribución socialista que estábamos hablando en el caso latinoamericano, sino que es más bien el problema migratorio o el tema migratorio. Ahora, ese problema surge porque las élites no se hacen cargo de las ansiedades y de las preocupaciones que la gente tiene cuando la migración es descontrolada. Se duermen en los laureles. Se duermen en los laureles. Entonces, ¿qué ocurre? Insisto, la reacción de la political correctness, la cultura de lo políticamente correcta, de las élites de derecha y de izquierda que gobiernan esos países, y también de las élites empresariales y de los intelectuales, de tratar de inmediatamente xenófobos o racistas, aquellos que manifiestan preocupación porque están entrando cantidades difíciles de asimilar y de cultura a veces muy distinta, como el caso europeo, a sus sociedades, y que está creando problemas, y esos problemas están registrados por los órganos públicos de estos países. Esa reacción de maltratarlos de esa manera, lo único que genera es indignación, rabia, y esa rabia e indignación de gente que es perfectamente normal, la mayoría de ellos, la canalizan líderes que pueden ser más o menos populistas, porque, y una cosa más, nadie puede pensar seriamente que la mitad del electorado británico, más de la mitad que votó en el Brexit, estamos hablando de millones y millones, son todos unos racistas y xenófobos. Eso es una estupidez. Y lo mismo ocurre en el caso de Trump. Nadie puede creer que todos son que racistas todos y los todo que eso. votaron por Trump son una tropa de racistas. No, seguramente hay unos que otros entre medio, pero hay una gran cantidad de gente que es perfectamente normal y que votó por él por rabia. Y aparte que Hillary era una persona que era una pésima candidata, no nos olvidemos de eso. Pero que trataron de mandar un mensaje, me parece a mí, de decir dejen de maltratarnos y tratarnos como si fuéramos inferiores. De los países aquí en América, ¿cuál para ti, de lo que estás mirando, es el que más peligro inminente tiene de entrar en un populismo? Mira, el peligro inminente hoy, yo te digo, obviamente Argentina tiene el peligro inminente de regresar al peronismo por el desastre que está ahí legado por Macri y el exceso de gasto fiscal. Ahora están pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional y el fondo les está pidiendo con toda razón que tienen que recortar el gasto fiscal para pasarle dinero. Así que hay un riesgo de que vuelvan a eso. Brasil estaba leyendo encuestas hasta que dicen que quisieran Brasil. que los milicos volvieran. Bueno, en Brasil hay un movimiento, casi un 50% de la población estaría dispuesta a un régimen militar. En Brasil lo leí hace poco tiempo en el Washington Post. ¿Por qué una democracia fallida? Ustedes comprenderán, cuando tú tienes una tropa de corruptos que te está gobernando, está robando el país completo y ni siquiera te garantizan que puedes llegar a tu casa tranquilo sin que te asesinen, te violen, no te hagan algo, la gente llega a un punto en que dice, ¿para qué queremos este sistema? Y por eso hay que cuidar la democracia. Y la democracia no se cuida con lindas palabras sobre la democracia solamente. Por Se lo cuida tanto, con hechos
concretos, con prosperidad, con seguridad, con responsabilidad fiscal. A propósito de acá de Puerto Rico, responsabilidad fiscal, no claro. Gastar más de lo que entra, y ahora les toca la parte dura, que es ajustarse los cinturones después ya del mismo vamos a ir porque despilfarro. no te vamos a dejar ir. Sí. Estás arrestado. Así que no Yo me te quedo apures. feliz acá. Sí, porque las damas te quieren entrevistar. Bueno. Y lo que hemos hecho es un pacto con nuestros oyentes. Los temas locales, el trapiche, lo cogemos a las 6 de la tarde. Bueno. Esta primera hora es de Axel Kaiser. Encantado. Así que hacemos la pausa. Son las 6:20, las 5:20. Hay que traer